transformación está completa. Huye mientras puedas, a menos de que tengas una estaca para clavármela en el corazón. Está delirando, señor Max. Es demasiado tarde. Te lo advertí. Los murciélagos son indispensables para mantener a otros animales que se alimentan de ellos, como búhos, lechuzas y boas. Por eso debemos cuidarlos, protegiendo los bosques tropicales, las cuevas y los refugios en donde viven. Así es. ¿Qué fue eso? ¿Dónde estoy? ¿Qué habré hecho con mi pobre aprendiz? ¡Soy un monstruo! ¡Chambimbe! ¿Qué? ¿Dijo Chambimbe, señor Max? ¿Estás bien? No eres un vampiro. No. Perdóname, Chupanqui. Ay, estaba delirando y por eso lo até. Parece que lo mordió un murciélago vampiro y lo infectó con rabia. ¿Rabia? Pero si no estoy molesto. Y al parecer no soy un vampiro de los malos. ¿O cómo explicas que no te haya mordido? Sí, señor Max. Usted es un vampiro bueno y este es el tenebroso mundo vampiresco de Max, el Drácula Rodríguez. ¡Yo te dije que nos íbamos a divertir mucho! ¿Es verdad o es un mito o es tal vez un acertijo que si el murciélago vampiro te encuentra o te muerde, quedarás maldito? Y aunque veas su silueta en giros y piruetas bajo la luna, no convertirá en vampiro, fantasma fugitivo a quienes muerda. Y aunque salen de sus cuevas cuando hay luna llena, es solo un cuento que... El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Ciencia, Salud y Medio Ambiente, cuarto grado. Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Cuarto grado. Factores que limitan el crecimiento poblacional, parte 2. Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a tu espacio Aprendamos en Casa. Si recuerdas, la semana pasada estuvimos hablando sobre los factores que afectan a las poblaciones. Específicamente estuvimos hablando de la temperatura y de la humedad. Mencionamos muchos factores y mencionamos también en la semana anterior que en esta ocasión íbamos a hablar sobre la luz. Entonces, ¿cómo afecta la luz a las diferentes especies, tanto de plantas como de animales? Por ejemplo, en las mañanas, ¿cómo es que te das cuenta en qué momento debes de despertar? A lo mejor un gallo te despierta, a lo mejor es el despertador el que te despierta. O posiblemente sea la luz del sol la que te ayude a despertarte. Independientemente de la razón por la cual tú te despiertas temprano, en general el sol es un condicionante para poder regular los ciclos de sueño, para despertarnos y para acostarnos. Entonces, cuando estamos hablando del sol, hablamos en general de la radiación que proviene del sol. Dependiendo de la zona geográfica en la que nos encontramos, esto nos va a ayudar para que cada una de las diferentes especies lo puedan aprovechar a su favor. Estos períodos de luz solar se le conocen como fotoperíodos, es decir, la cantidad de luz que recibimos durante el día.
Este fotoperíodo es aprovechado por diferentes especies. Una de las especies que lo aprovecha bastante bien es precisamente las plantas, y las plantas lo hacen a través de un proceso de fotosíntesis. Quizás el término sea nuevo para ti, fotosíntesis, pero en general y de una manera muy simplificada podemos decir de que la fotosíntesis es la manera en la cual las plantas aprovechan la energía que proviene del sol y crear su propio alimento. Sí, aunque te parezca un poco extraño, las plantas pueden crear su propio alimento. Es más, las plantas entran en una categoría que nosotros conocemos como autótrofos. Auto, de propio, trofo, que puede producir su propio alimento. En cambio, los organismos que no pueden producir su propio alimento se le conocen como heterótrofos. Ahora, para conocer un poquito más sobre la fotosíntesis, veamos un poco de historia. El estudio sobre la fotosíntesis inició en 1771 por el científico Joseph Priestley. Este científico colocó una vela dentro de un recipiente cerrado y observó que poco a poco se acababa el aire contenido dentro. Luego colocó una rama de una planta y descubrió que la planta producía una sustancia que ayudaba a que la vela se mantuviera por más tiempo encendida. Posteriormente, en 1779, Jan Ingenhousz amplió el estudio de Priestley, mostrando que la planta debía estar expuesta a la luz del sol para producir esta sustancia. En 1782 se demostró que era el oxígeno que se formaba a partir de otro gas, el dióxido de carbono, el que ayudaba a que se produciera esta sustancia, que eventualmente se conoció que no era más que el oxígeno. Fue hasta 1845 que se definió que la energía luminosa del Sol se almacena como energía química en los productos de la fotosíntesis. ¿Qué te pareció este dato histórico? Entonces, si la energía lumínica se puede convertir en energía química, ¿cómo es que lo hacen las plantas? Aquí tengo un modelo de una célula vegetal. Identifico que es una célula vegetal porque tiene las paredes de la membrana celular bastante gruesa y tengo una vacuola bastante grande. Esta es una manera rápida de poder identificar que tenemos una célula vegetal. Dentro de la célula vegetal existen unos organelos llamados cloroplastos. Son estos de color verde que puedes identificar y que estoy señalando. Precisamente los cloroplastos son los que nos ayudan para que toda la energía que proviene del sol, toda esta luz, pueda ser aprovechada y convertida en energía química. Claro, estamos hablando de un nivel celular, pero ¿cómo pudiéramos evidenciarlo o dar muestra de esto a gran escala? Pues para eso veamos el siguiente experimento. Muy bien, para este experimento tengo los siguientes materiales. He ido a cortar una rama de un árbol con sus respectivas hojas y las he sumergido en agua, como puedes observar acá. Puede ser casi que cualquier planta que te puedas encontrar cerca de tu casa, a la orilla de la calle, en fin, no hay mayor problema en eso. También tengo acá un poco de bicarbonato de sodio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a depositar un poco de bicarbonato de sodio. Vamos a colocar una pequeña cantidad, más o menos el equivalente a una cucharada sopera. Vamos a agitar un poco
Agitamos muy bien. Y vamos a dejar pasar cierta cantidad de tiempo que le esté pegando la luz a la planta y vamos a observar en las hojas qué es lo que ocurre. Dejemos pasar un poco de tiempo. Muy bien, ya dejamos pasar aproximadamente unos 5 minutos. Ya se empiezan a formar algunas burbujas cerca de las hojas. Aquí podemos irlas apreciando. Quizás todavía no las veas de gran manera, pero sí ya podemos identificar unas cuantas gotas que si observas se están formando por aquí. El bicarbonato realmente lo que nos ayuda es para acelerar este proceso. Realmente simplemente pones la planta dentro del agua y con eso debería de ser suficiente. Claro, te va a llevar mucho más tiempo, pero si tienes una buena incidencia solar, lo vas a poder tener sin ningún problema. Entonces, estamos viendo cómo afecta la incidencia de la luz solar en las plantas. Existen algunas plantas que necesitan la incidencia solar durante muchas horas, inclusive hasta 14 o un poco más de tiempo. Este tipo de plantas son las que se conocen como las plantas de día largo, es decir, porque necesitan bastante luz. Tenemos otras que se conocen como plantas de día corto, es decir, con poca luz es suficiente para ellas para poder realizar todo su proceso de desarrollo y de crecimiento. Y existen otras que son prácticamente indiferentes a la luz, es decir, no es la luz la razón principal o dependen exclusivamente de la luz para poder hacer todo su desarrollo o todo su crecimiento. Entonces, después de ver todo esto, ¿la luz es un factor o es una condición? Bueno, va a ser un factor si lo vemos desde la perspectiva de las plantas. Claro, para las plantas, la luz es vital para sus procesos de crecimiento y de desarrollo. Sin embargo, para los animales y para otras especies es más que todo una condición. Por ejemplo, tenemos diferentes animales que se han adaptado perfectamente a ambientes o entornos con poca luz y tenemos otros que se han logrado especializar a través de todo un proceso evolutivo en periodos de mucha luz. Entonces, luego de ver todo esto, profundicemos un poquito más en la explicación. Las plantas, algas y cianobacterias son los productores primarios. Estos elaboran su propio alimento y a la vez ingresan la energía al ecosistema. Los animales y el resto de organismos son consumidores, ya que no realizan su propio alimento, sino que dependen de otros organismos para su nutrición. Los animales herbívoros son consumidores primarios. Los carnívoros son consumidores secundarios o terciarios. Las bacterias y los hongos descomponen a los organismos que han muerto. Por tal razón, son conocidos como barrenderos ecológicos. La cantidad de luz en el medio cambia en las distintas épocas del año. Esto influye en la distribución y comportamiento de las plantas y animales. El fotoperíodo influye en la época de floración de las plantas, en la reproducción de los animales, en la migración de las aves y en la coloración del plumaje de algunas de estas aves y el pelaje de otros mamíferos. Después de escuchar toda esta explicación,
vamos haciendo un resumen o ya vayamos un poco ordenando todas estas grandes ideas que hemos estado mencionando. Primero que nada, la luz. Arrancamos desde el Sol. En este aspecto, la radiación que proviene del Sol. Esa radiación que proviene del Sol es energía que debe de incorporarse en los ecosistemas. Ya vimos que son precisamente las plantas, las algas, las cianobacterias, una de las principales especies que nos permiten absorber toda esa energía. Es decir, ellos nos ayudan a aprovechar toda esa energía que proviene del Sol y convertirlo en energía química. De ahí es que vemos que en las células tienen órganos especializados llamados cloroplastos, las que se encargan de hacer ese proceso. Luego tenemos a los consumidores y ya vimos que hay diferentes clasificaciones de los consumidores. Tenemos, por ejemplo, las especies que comen las plantas, que van a ser nuestros consumidores primarios. Y si tenemos carnívoros, pues entonces vamos a tener la siguiente escala de los consumidores. En este caso, el humano nos puede hacer cualquiera de estas dos funciones. Podemos ser consumidores de las plantas o podemos ser consumidores de carne. En cualquiera de las dos opciones, o la mezcla de ambos, estamos incorporando la energía a nuestro organismo, ya que, como mencionamos, existen los organismos que son autótrofos y los heterótrofos. Ya entonces puedes identificar que en nuestro caso somos heterótrofos, es decir, necesitamos que alguien más pueda optimizar esa energía para que nosotros solo lleguemos a consumirla. No podemos crear nosotros nuestro propio alimento. Con esto podemos hacernos una idea muy general y sumando toda la información de la clase pasada de cómo todos estos factores tienen que ver mucho en la manera en la cual se desarrollan y crecen diferentes especies, diferentes poblaciones, en general todo el ecosistema. Lastimosamente hemos llegado al final de esta clase. Espero que te haya gustado mucho y recuerda siempre sintonizarnos la próxima semana aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Nos vemos. El siguiente programa